Una mujer pone en venta la casa de su difunta madre y lo que encuentra allí es espeluznante. El sol de media mañana iluminaba con fuerza las estrechas calles del barrio de Santa Cruz en Sevilla. Las fachadas blancas con detalles amarillos y los balcones llenos de geranios daban al lugar un aire pintoresco, casi congelado en el tiempo. Sin embargo, no todo en el barrio era tan perfecto como parecía, y la casa número 17 de la calle Alabarderos era un ejemplo claro de ello. Desde fuera parecía una vivienda común, con su puerta de madera gastada por el tiempo y sus rejas de hierro forjado algo oxidadas. Pero para Rosario García, esa casa era mucho más, era el hogar donde había crecido, la morada que su madre había cuidado con tanto celo hasta el último de sus días. Rosario, una mujer de 65 años con el cabello corto y canoso, estaba de pie frente a la puerta, sosteniendo un juego de llaves antiguas que pesaban más en sus manos de lo que esperaba. No había vuelto allí desde el funeral de su madre Beatriz, hacía 6 meses. Para Rosario, la casa siempre había sido un lugar lleno de recuerdos felices, pero ahora, con el paso del tiempo y la ausencia de su madre, se sentía extrañamente ajena a ella. ¿Estás segura de que quieres venderla?, preguntó Javier Martín, uno de los agentes inmobiliarios que la acompañaban. Su voz era calmada, profesional, pero tenía un toque de calidez que a Rosario le resultó reconfortante. La mujer se giró hacia él, apretando las llaves. Javier, de unos 40 años, tenía una presencia tranquila y confiable, con su camisa perfectamente planchada y su actitud práctica. Junto a él estaba su hermana menor, Elena, que a diferencia de Javier parecía estar fascinada con todo lo que veía, como si cada rincón del barrio escondiera un secreto esperando ser descubierto. Sí, es lo mejor, respondió Rosario con un tono que intentaba sonar firme. Luego miró la puerta de la casa y añadió en voz baja, ya no tiene sentido mantenerla. Es demasiado grande para mí y necesito algo más pequeño, más práctico. Elena dio un paso adelante, su cabello oscuro recogido en una coleta alta. Llevaba una libreta en una mano y un bolígrafo en la otra, lista para tomar notas. Aunque era agente inmobiliaria, su pasión por la historia del arte la hacía fijarse en los detalles más pequeños. Es una casa preciosa, dijo con entusiasmo mientras observaba la fachada con ojo crítico. Estos detalles de los azulejos son típicos del siglo XIX, seguro que hay muchísima historia aquí. Rosario forzó una sonrisa pero no respondió. Abrió la puerta con las llaves, y el chirrido de las bisagras resonó en el aire cálido. El interior de la casa estaba en penumbra, con las persianas cerradas y el aire cargado de ese olor a madera vieja que siempre le había recordado su infancia. Los pasos de los tres resonaron en el suelo de baldosas mientras Rosario se adelantaba para abrir las ventanas y dejar entrar la luz. Con el primer rayo de sol que iluminó el salón principal, Javier y Elena quedaron inmóviles por un momento, observando la estancia. Había algo fascinante en el lugar. Los muebles antiguos estaban dispuestos con meticulosidad, y cada esquina parecía contener décadas de recuerdos cuidadosamente preservados. Una gran mesa de madera oscura dominaba el centro de la sala, rodeada de sillas de respaldo alto, y en las paredes colgaban cuadros pequeños, todos de estilos y épocas distintas. Es como si el tiempo se hubiera detenido aquí, murmuró Elena, acercándose a una estantería repleta de libros antiguos. Rosario, de pie junto a la ventana, suspiró. Mi madre era muy cuidadosa con la casa, todo tenía que estar en su lugar siempre. No recuerdo ni una sola vez que me atreviera a mover algo. Se nota, comentó Javier, pasando la mano por una mesa sin polvo, está impecable, como si alguien aún viviera aquí. La mujer no respondió de inmediato. Sus ojos se detuvieron en un cuadro grande que estaba cubierto por una sábana blanca al fondo de la sala. Recordaba haberlo visto allí desde que era niña, pero nunca había pensado en preguntar qué había debajo. Beatriz siempre había sido una mujer reservada, y Rosario nunca sintió la necesidad de cuestionarla. Vamos a echar un vistazo a toda la casa, dijo el hombre, retomando su actitud práctica. Quiero asegurarme de que no haya ningún daño estructural o problemas que debamos mencionar en el anuncio. Claro, respondió Rosario, aunque su voz era apenas un susurro. Los tres se dividieron para explorar la casa. Javier revisó la cocina y las habitaciones en la planta baja mientras Rosario y Elena subían las escaleras hacia el segundo piso.
Cada habitación parecía contar una historia, desde los armarios llenos de ropa cuidadosamente doblada hasta los cajones con papeles y cartas amarillentas por el tiempo. Todo estaba organizado, como si Beatriz hubiese querido que el lugar reflejara su carácter incluso después de su partida. Fue en el sótano donde ocurrió el descubrimiento más inesperado. Después de revisar las habitaciones superiores, Javier descendió por las escaleras de madera que crujían bajo su peso. El sótano era amplio, con paredes de piedra y un suelo de cemento frío. A un lado había un taller de restauración con pinceles, herramientas y botes de pintura cuidadosamente organizados. Javier no podía evitar sentirse impresionado por el nivel de dedicación que Beatriz había puesto en su trabajo. Sin embargo, algo llamó su atención. Una pared al fondo del taller tenía marcas extrañas, como si hubiera sido reparada en algún momento. La textura del cemento era diferente, más reciente que el resto de la construcción. Javier frunció el ceño y se acercó, golpeando la pared suavemente con los nudillos. Javier, llamó Elena desde la escalera. Al escuchar los golpes, bajó rápidamente, con Rosario siguiéndola de cerca. ¿Qué pasa? Esta pared, dijo él, señalándola, no parece original. Creo que hay algo detrás. Elena, intrigada, se acercó con una linterna que había encontrado en uno de los cajones de la cocina. Alumbró las marcas y notó que los bordes del cemento no estaban completamente alineados con el resto de la pared. Sin decir nada, comenzó a buscar algo que pudiera usar para raspar un poco del material. Espera, dijo Rosario, observando nerviosa desde la entrada del sótano, ¿crees que deberíamos? No pasa nada, interrumpió Elena, ya concentrada en su tarea, no vamos a dañar nada. Solo quiero ver qué es esto. Tras unos minutos de trabajo, Elena descubrió un pequeño compartimento oculto detrás de la pared. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras metía la mano y sacaba una caja de madera oscura, desgastada pero bien cerrada. Rosario, al ver el objeto, sintió una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Qué es eso?, preguntó Rosario, dando un paso adelante. No lo sé, respondió Elena mientras colocaba la caja sobre una mesa cercana. Javier, siempre precavido, se cruzó de brazos y observó con el ceño fruncido. Elena abrió la caja con cuidado, y lo que encontraron dentro los dejó sin palabras. Había varios recortes de periódico, todos fechados en los años 50, con titulares que hablaban de una ladrona de arte conocida como la Gaviota. Junto a los recortes había una pluma blanca y una pequeña libreta llena de anotaciones en una letra elegante y precisa. Esto tiene que ser una broma, dijo Javier, rompiendo el silencio. Rosario tomó uno de los recortes y lo leyó en voz baja, como si las palabras no tuvieran sentido para ella. Los titulares hablaban de robos audaces en mansiones de Europa y de una ladrona que siempre dejaba una pluma blanca como firma. La descripción física de la ladrona no era específica, pero algo en el tono de los artículos hizo que Rosario sintiera un frío en el pecho. No puede ser, susurró Rosario, dejando el recorte sobre la mesa. Elena, que había estado hojeando la libreta, levantó la mirada hacia ella. Rosario, creo que tu madre fue la Gaviota. El descubrimiento de la caja dejó a todos en silencio en el sótano, bajo la tenue luz de la linterna. Las palabras impresas en los recortes de periódico parecían cobrar vida, como si las historias de los años 50 hubieran regresado para atormentarlos. La mujer de cabello corto miraba fijamente las anotaciones en la libreta, incapaz de procesar lo que estaba frente a ella. No puede ser, murmuró de nuevo, aunque su voz apenas fue un susurro. Se apartó de la mesa y apoyó una mano en la pared para mantener el equilibrio. La joven agente, que sostenía uno de los recortes con cuidado, dejó escapar un leve jadeo al leer un titular en voz baja. La Gaviota, la ladrona de arte que desconcierta a toda Europa. Javier, con los brazos cruzados, frunció el ceño y se inclinó para observar el contenido de la caja. Es imposible que esto tenga que ver con tu madre, dijo, tratando de sonar racional. Sin embargo, había algo en la forma en que lo decía, un tono incierto que traicionaba sus palabras. Rosario apartó la mirada de la pared y se volvió hacia ellos. Su respiración era superficial, como si le faltara el aire. Mi madre no pudo ser una ladrona. No tiene sentido. Ella era restauradora de arte, no. Se interrumpió, incapaz de continuar. Elena,
¿no son algo que cualquiera escribiría? Hablan de fechas, lugares, incluso nombres de cuadros. Esto no es casualidad. La incredulidad en el rostro de Rosario era evidente. Apretó los labios y negó con la cabeza, como si quisiera rechazar la evidencia frente a sus ojos. Tiene que haber una explicación, quizá alguien más usó esta casa. Tal vez. Su voz se quebró al final. Javier, siempre más cauto, intentó calmar la situación. ¿Puede ser eso? Quizá esto ni siquiera era suyo. Tal vez alguien más lo escondió aquí antes de que ella comprara la casa. Elena, sin embargo, no estaba dispuesta a ignorar las pistas tan fácilmente. ¿Cuánto tiempo vivió tu madre aquí?, preguntó, dirigiendo la mirada hacia la mujer mayor. Poco antes de que yo naciera, respondió Rosario, todavía con la mente enredada en dudas. Esta casa fue suya desde los años 50. Ella siempre me dijo que la compró después de que mi padre murió, para empezar de nuevo. La joven asintió lentamente, procesando la información. Entonces es probable que esta caja sea de ella. Si la casa ha estado en su poder desde entonces, ¿quién más podría haberla escondido aquí? El hombre carraspeó, incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación. Bueno, no podemos sacar conclusiones sin pruebas. Esto podría no significar nada. Tal vez sea solo una coincidencia. Elena lo miró con escepticismo. ¿Una coincidencia? Una libreta llena de datos específicos, recortes sobre la gaviota y una pluma blanca como las que describen en los artículos. Javier, esto no es una coincidencia. La tensión entre ellos comenzaba a sentirse en el aire. Rosario, que los observaba en silencio, levantó una mano para detenerlos. Basta, dijo con voz firme, no sé lo que significa todo esto, pero no quiero especulaciones. No aquí. Javier asintió, cediendo ante su petición. De acuerdo, no haremos suposiciones. Pero creo que deberíamos dejar esta caja aquí por ahora. No tiene sentido sacar nada sin saber más. Rosario agradeció su discreción con una leve inclinación de cabeza. Luego su mirada volvió al contenido de la caja. La pluma blanca que descansaba sobre los recortes parecía tan pequeña e inocente, pero había algo inquietante en su simpleza. Era como si ese objeto diminuto pesara más que toda la evidencia combinada. De vuelta en el salón, la luz del día había inundado el espacio, pero la atmósfera seguía cargada. Aturdida por la situación, Rosario caminaba despacio. Con todo el valor que pudo reunir, les pidió a los agentes que la acompañaran hasta la habitación de su madre. Había un misterio más que resolver. El cuadro, colgado al fondo de la habitación de su madre y cubierto con una sábana blanca, parecía dominarlos a todos con su presencia. La mujer lo observó desde el umbral, recordando cómo siempre había estado ahí, intocable, como si su madre lo hubiera dejado olvidado a propósito. Elena se acercó al cuadro, fascinada por el misterio que ahora envolvía la casa. ¿Siempre estuvo aquí?, preguntó, señalando la tela blanca. Rosario asintió, cruzando los brazos frente a su pecho. Desde que tengo memoria. Mi madre nunca habló de él. Cuando era niña, traté de levantar la sábana una vez, pero ella me detuvo. Dijo que no debía tocarlo. Javier, que había estado revisando los documentos que traían consigo, tratando de ignorar el descubrimiento reciente, levantó la vista hacia las dos mujeres. Si quieres vender la casa, deberíamos revisarlo. No podemos llevarnos más sorpresas. Rosario asintió. Tiene razón. Además, podría darnos más información sobre todo esto. La mujer dudó por un momento. Había algo en el cuadro que siempre la había intimidado, incluso de niña. Pero ahora, con tantas preguntas sin respuesta, sentía que debía enfrentarlo. Dio un paso adelante y tomó el borde de la sábana. Con un movimiento lento y deliberado, retiró la tela, revelando el cuadro que había permanecido oculto durante décadas. La luz que entraba por las ventanas iluminó la obra, arrancando un leve jadeo de la joven agente. Era un óleo impresionante, una escena dramática que parecía sacada de otro tiempo. Los colores oscuros y los trazos detallados revelaban un estilo renacentista inconfundible. La firma en una esquina confirmó sus sospechas, Caravaggio. Javier se acercó. Sus ojos se agrandaron al reconocer el nombre. Es auténtico,
preguntó, con un tono que mezclaba incredulidad y asombro. Elena se inclinó hacia el cuadro, estudiando cada detalle con atención. Si no lo es una de las mejores falsificaciones que he visto. Pero, por lo que sé, podría ser el original. Este cuadro desapareció en los años 50 durante un robo famoso en Italia. Rosario, al escuchar esto, sintió que las piernas le flaqueaban. Se sentó en una silla cercana, llevándose una mano al pecho. ¿Estás diciendo que mi madre robó esto? No estoy diciendo nada, respondió la joven, tratando de calmarla, pero si este cuadro es auténtico, entonces es probable que esté conectado con la gaviota. Es demasiada coincidencia. Javier, más práctico, volvió a cruzar los brazos. Esto no es algo que podamos manejar nosotros solos. Si es un Caravaggio robado, puede haber consecuencias legales. Rosario levantó la mirada hacia él, con los ojos llenos de confusión. ¿Y qué sugieres que haga? ¿Llamar a la policía? ¿Decirles que mi madre, una restauradora de arte, podría haber sido una ladrona? Eso depende de lo que quieras hacer, respondió él, con un tono más suave, pero creo que necesitas tiempo para procesarlo. Esto no es algo que pueda resolverse hoy. Elena asintió, dejando la libreta sobre la mesa. Lo importante ahora es que nadie más sepa de esto. Si el cuadro es auténtico, atraerá mucha atención. ¿Y si alguien conecta el nombre de tu madre con la gaviota? La mujer no necesitaba que terminara la frase para entender las implicaciones. Miró el cuadro una vez más, sintiendo que su mundo, tan cuidadosamente construido, se tambaleaba con cada nueva revelación. El calor de la tarde comenzaba a filtrarse por las ventanas abiertas del salón. La luz, ahora más tenue, caía sobre el cuadro de Caravaggio que dominaba la estancia. Lo habían descolgado y trasladado al comedor. Sentada en la mesa del comedor, Rosario observaba el cuadro con los brazos cruzados sobre el pecho. Aunque aún no podía aceptar lo que los agentes inmobiliarios habían insinuado, las evidencias parecían gritarle la verdad. El cuadro, los recortes, la libreta, todo señalaba a su madre. ¿Estás bien?, preguntó Elena, acercándose con cautela. La joven le ofreció una taza de té y se sentó frente a ella, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Aunque era curiosa por naturaleza, también sabía cuándo detenerse. El rostro de Rosario, tenso y distante, era suficiente para recordarle que esto no era solo un misterio emocionante. Era algo personal. Creo que todavía estoy intentando entenderlo, respondió la mujer, sin apartar la vista del cuadro, todo esto es demasiado. Si mi madre realmente hizo lo que ustedes creen, entonces, no sé quién era en realidad. Elena, que había bajado al sótano de nuevo y vuelto con los recortes y la libreta, llevaba los últimos minutos revisando las anotaciones. Es mucho para asimilar, lo entiendo. Pero también creo que si tu madre hizo todo esto, lo hizo por una razón. Puede que haya algo en estas páginas que explique por qué tomó esas decisiones, respondió con calma, ofreciéndole la libreta. Rosario levantó la mirada. Sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio. Aferró la taza de té con fuerza e ignoró la libreta. Ella siempre fue tan reservada. No hablaba de su pasado, ni siquiera de mi padre. Ahora empiezo a entender por qué. Elena abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, Javier, que había estado revisando el exterior de la casa, entró con paso rápido y una expresión grave. Tenemos compañía, dijo, lanzando una mirada a su hermana, un hombre acaba de llegar. Dice que está interesado en comprar la casa. Elena frunció el ceño. ¿Ahora? ¿Tan pronto? Ni siquiera hemos anunciado la propiedad oficialmente. Javier asintió, cruzando los brazos. Eso pensé, pero parece que tiene información. Dice que escuchó que esta casa estaba en proceso de venta y quiere verla de inmediato. Rosario, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se enderezó en su silla. ¿Quién es? ¿Cómo sabía que estaba vendiendo la casa? No dio muchos detalles, respondió el hombre, rascándose la barbilla, solo dijo que estaba interesado en propiedades históricas, pero hay algo raro en él. La mujer sintió un nudo en el estómago. Su intuición le decía que esto no era una simple coincidencia. Miró el cuadro, luego a los agentes y finalmente se levantó de la silla.
Déjalo entrar, dijo con firmeza, quiero saber quién es y qué quiere. Unos minutos después, Rosario y los hermanos se encontraban en el salón, esperando al visitante. Cuando la puerta se abrió, un hombre alto y bien vestido entró con paso seguro. Sus zapatos de cuero brillaban con la luz del sol, y su traje gris oscuro parecía hecho a medida. Sin embargo, había algo en su rostro, en la forma en que sus ojos exploraban cada rincón de la sala, que resultaba inquietante. Buenas tardes, dijo con una voz profunda, inclinando ligeramente la cabeza, mi nombre es Hugo Becerra. Espero no haberlos interrumpido. Rosario asintió con cortesía, aunque su expresión seguía siendo cautelosa. No esperaba visitas tan pronto, señor Becerra. ¿Cómo supo que estaba vendiendo la casa? El hombre sonrió, aunque la sonrisa no alcanzó sus ojos. Digamos que tengo contactos. Me interesa mucho este tipo de propiedades, especialmente cuando tienen una historia interesante. Y tengo entendido que esta casa podría tenerla. Elena intercambió una mirada rápida con su hermano, mientras el hombre continuaba inspeccionando la sala. Sin pedir permiso, se dirigió a la cocina y luego al comedor. El grupo lo seguía de cerca. Javier era el único que se comportaba con profesionalidad, detallando la casa. El hombre parecía ignorarlo, absorto en su propia búsqueda. Necesario en el cuadro de Caravaggio, y algo en su expresión cambió, como si hubiera encontrado lo que buscaba. Es una casa preciosa, dijo finalmente, girándose hacia los tres que lo seguían, llena de carácter y detalles únicos. Me encantaría hacerle una oferta. Rosario frunció el ceño. Ni siquiera ha visto el resto de la casa. No es necesario, respondió él, con un tono demasiado seguro, tengo la impresión de que esta propiedad vale más de lo que parece. Javier dio un paso adelante, cruzándose de brazos frente al hombre. ¿Exactamente por qué le interesa esta casa? Hay otras propiedades similares en Sevilla que están disponibles. Hugo inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera evaluando a la gente. Como dije, me atraen las propiedades con historia, y esta casa parece tener mucha. El silencio que siguió fue incómodo. Rosario sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. No sabía cómo, pero estaba segura de que aquel hombre sabía algo. La forma en que había mirado el cuadro, su actitud confiada, todo en él gritaba peligro. Lo pensaré, dijo finalmente, rompiendo el silencio, no estoy lista para tomar decisiones hoy. Hugo sonrió de nuevo, aunque la sonrisa seguía siendo superficial. Por supuesto, señora García. Tómese su tiempo, pero si decide vender, por favor contácteme. Estaré más que dispuesto a hacer una oferta generosa. Dejó una tarjeta sobre la mesa y se inclinó ligeramente antes de salir. Los tres lo siguieron hasta la puerta principal para asegurarse de que se marchara. Cuando la puerta se cerró, Javier fue el primero en hablar. No me gusta ese tipo, sabe algo, estoy seguro. ¿Cómo pudo enterarse de que la casa estaba en venta si ni siquiera lo hemos publicado? Elena asintió, mirando a su hermano con preocupación. Sí, su insistencia es muy sospechosa. ¿Tú qué piensas, Rosario? La mujer se encogió de hombros, con los ojos fijos en la tarjeta que Hugo había dejado. No me fío de él. Creo que debemos ser muy cautelosos. Unas horas después, Rosario recibió una llamada de un amigo de confianza, Vicente, alguien que había trabajado con ella en los museos y conocía historias de arte y robos. Cuando le contó lo que habían descubierto y la visita de Hugo, él le explicó algo que la dejó atónita. Hugo Becerra es hijo de Eduardo Becerra, un coleccionista involucrado con redes de contrabando. Tu madre le robó, el corazón de Rosario dio un vuelco. ¿Qué? Fue uno de los golpes más audaces de la gaviota. Eduardo Becerra tenía un cuadro renacentista escondido en una mansión en Milán, un Caravaggio. Beatriz se infiltró en la casa durante una gala y se llevó la pintura sin que nadie lo notara. El robo humilló a Becerra y arruinó su reputación en el mundo del arte. Nunca recuperó el cuadro y murió años después en el exilio. Rosario sintió que la cabeza le daba vueltas. Entonces Hugo sabe lo del cuadro. Está aquí para recuperarlo. Vicente asintió lentamente. Eso tiene sentido. Si ha estado investigando, es probable que haya descubierto que tu madre vivió aquí.
Su padre no la encontró porque ella se aseguró de cambiar toda su identidad antes de que nacieras. Mantuvo durante años un perfil bajo, pero él siempre la buscó. Hugo no es alguien a quien deba subestimar, Rosario. Si es como su padre, hará lo que sea para conseguir lo que quiere. Durante el resto del día, Rosario asumió el liderazgo. Revisó cuidadosamente el cuadro, asegurándose de que no hubiera daños en el lienzo ni en el marco. Con las manos expertas de quien había trabajado años en museos, cortó láminas de espuma para proteger la pintura antes de colocarla en una caja de madera forrada con tela. Mientras trabajaba, recordó las lecciones que había aprendido en su carrera, esas que nunca imaginó que terminaría aplicando en su propia casa bajo circunstancias tan insólitas. ¿Siempre fuiste tan buena con estas cosas?, preguntó Elena, observándola mientras aseguraba la caja con precisión. Rosario sonrió, aunque sus ojos seguían concentrados en su labor. No es la primera vez que embalo algo valioso. Pasé años haciendo esto, aunque nunca imaginé que un Caravaggio pasaría por mis manos. ¿Crees que tu madre habría querido que hicieras esto?, insistió la joven. Rosario se detuvo por un momento, con las manos sobre el marco del cuadro. No lo sé. Mi madre fue una mujer complicada, pero sé que ella amaba el arte más que nada y odiaba a la gente que lo veía como una simple mercancía. Esto no pertenece a Hugo, ni a mí. Pertenece al mundo. Soy una aficionada, ¿sabes?, murmuró Elena, por eso lo reconocí tan rápido. El arte me da curiosidad, pero creo que no podría dedicarme enteramente a eso. No importa cómo decidas integrar el arte en tu vida, importa que lo hagas, respondió Rosario, dedicándole una sonrisa. Al caer la noche, todo estaba listo. El cuadro estaba embalado y colocado con cuidado en el maletero del coche de Javier. Sin embargo, mientras se preparaban para salir, un ruido en la calle llamó su atención. Rosario se asomó por la ventana y su corazón dio un vuelco al ver el coche negro de Hugo estacionado al otro lado de la acera. No puede ser, murmuró, cerrando las cortinas rápidamente, está aquí. Elena se acercó a la ventana, abriendo apenas una rendija para espiar. ¿Nos está vigilando? No creo que alguien como él deje ir un cuadro de este tipo tan fácil, interrumpió Javier con un tono urgente, hay que irnos ya. Hay que distraerlo, dijo Rosario, con una determinación en su voz que sorprendió a los demás. Javier frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Yo hablaré con él, le haré creer que el cuadro todavía está en la casa. Mientras tanto, ustedes dos deben llevarlo a un lugar seguro. Eso es demasiado arriesgado, protestó Javier, si él sospecha algo, podría. Confía en mí, lo interrumpió Rosario, con una mirada firme, puedo manejarlo. Salgan por la puerta trasera. Cuando la mujer salió de la casa, el aire fresco de la noche la envolvió. Caminó hacia el coche negro con pasos firmes, aunque sentía que su corazón latía con fuerza en su pecho. Hugo, que estaba de pie junto al vehículo, se giró al verla acercarse. Señora García, dijo, con esa sonrisa superficial que ya le resultaba tan familiar, no esperaba verla tan tarde. ¿Qué hace aquí?, preguntó ella, cruzando los brazos, le dije que me tomaría mi tiempo para considerar su oferta. Hugo inclinó la cabeza, como si estuviera evaluándola. Un hombre impaciente. Esta casa tiene un valor especial para mí, y no quiero perder la oportunidad. ¿Un valor especial? Rosario lo miró con frialdad, tratando de mantener la compostura, ¿se refiere al cuadro? Por un instante, la sonrisa de Hugo se desvaneció, y algo oscuro cruzó por sus ojos, pero rápidamente recuperó su expresión tranquila. Veo que sabe de lo que hablo. Sí, estoy interesado en esa obra. Es una pieza única, con una historia fascinante. Y no le importa de dónde viene, replicó Rosario, dando un paso hacia él, solo quiere tenerla sin importar cómo. El hombre levantó las manos, como si quisiera calmarla. No me malinterprete. Valoro el arte, pero también entiendo que a veces hay que tomar medidas para recuperarlo. Rosario lo miró con dureza. Ese cuadro no le pertenece, y no voy a permitir que alguien como usted se lo lleve. Hugo sonrió de nuevo, pero esta vez su tono era más frío. Eso no depende de usted, señora García. Mientras Rosario retenía a Hugo en la calle, Javier y Elena se escabulleron hasta la parte de atrás de la casa y corrieron hacia el coche estacionado a una cuadra de allí.
Se subieron rápidamente y condujeron por las oscuras calles de Sevilla, llevando el cuadro hacia un punto de encuentro previamente acordado. Con cada minuto que pasaba, sentían que el peligro se alejaba un poco más, pero sabían que la verdadera prueba aún estaba por venir, entregar el cuadro de forma segura y garantizar que Hugo nunca descubriera su paradero. La madrugada envolvía el barrio de Santa Cruz en un manto de silencio, pero dentro de la casa número 17, Rosario no podía encontrar paz. Su enfrentamiento con Hugo aún resonaba en su mente. El hombre había dejado claro que no se detendría hasta recuperar el cuadro, y aunque lo había distraído por unas horas, sabía que volvería. La mujer cerró la puerta con doble llave y se apoyó contra ella, respirando profundamente. Desde la mesa del comedor, Javier y Elena la miraban con preocupación. Habían regresado minutos antes, tras dejar el cuadro en un punto de entrega seguro, pero la tensión seguía colgando sobre ellos como una nube pesada. ¿Cómo te fue con él?, preguntó Javier, rompiendo el silencio. Rosario caminó hacia ellos y se sentó en una de las sillas, agotada. Lo distraje. Le hice creer que el cuadro sigue en la casa, pero sabe demasiado. Si se da cuenta de que ya no está aquí, no sé lo que hará. Elena dejó escapar un suspiro, apoyando los codos sobre la mesa. El cuadro está en camino a Madrid. Ya contacté al conservador en el Museo del Prado y está todo listo. Llegará mañana por la tarde. Una vez que esté allí, será imposible que Hugo lo reclame. Poco antes del amanecer, Rosario se despertó al escuchar un golpe en la puerta principal. Su corazón se aceleró mientras bajaba las escaleras, seguida de cerca por Javier y Elena, que también habían oído el ruido. De alguna forma extraña, aquel descubrimiento había hecho que los tres se hicieran amigos en pocas horas, y se había negado a dejarla sola. Cuando Rosario se acercó a la ventana del salón, vio a Hugo de pie en la acera, acompañado por dos hombres vestidos de negro. La tensión se apoderó de ella. «Está aquí», susurró, apretando los puños. «¿Qué hacemos?», preguntó Elena, mirando a su hermano con nerviosismo. Rosario respiró hondo y enderezó la espalda. «Voy a hablar con él. No quiero que esto se convierta en algo violento». «No puede salir sola». «Es peligroso», objetó Javier. «Esto no se trata de ustedes», replicó la mujer con un tono decidido, «este es mi problema. Mi madre me dejó este legado y yo me encargaré de protegerlo». Antes de que pudieran detenerla, Rosario abrió la puerta y salió al encuentro de Hugo. El hombre la recibió con una sonrisa fría, aunque sus ojos reflejaban impaciencia. «Señora García», dijo, dando un paso hacia ella, «espero no haberla despertado, pero pensé que era mejor hablar cara a cara». «Ya le dije todo lo que tenía que decir», respondió Rosario, cruzando los brazos, «el cuadro no está en venta». Hugo arqueó una ceja, divertido. «¿No está en venta o ya no está aquí?». La mujer sintió un escalofrío, pero mantuvo la compostura. «No sé de qué está hablando». «Por favor», dijo él, con un tono casi burlón, «no me tome por tonto. Sé que lo movió, pero le advierto que eso no cambiará nada. Ese cuadro pertenece a mi familia, y haré lo que sea necesario para recuperarlo». Rosario lo miró directamente a los ojos, su voz baja pero firme. «Ese cuadro nunca le perteneció a su familia. Fue robado mucho antes de que su padre lo adquiriera. Mi madre no era una santa, pero tampoco era como él. Beatriz no robaba por codicia, robaba para evitar que hombres como su padre destruyeran el arte». Por un momento, Hugo pareció sorprendido por la fuerza de sus palabras. Sin embargo, su expresión pronto se endureció. «Eso no cambia nada. Si no me lo entrega, habrá consecuencias». «Ya no está en esta casa», confesó Rosario, dando un paso hacia él, «y si es tan inteligente como dice ser, sabrá que no puede recuperarlo. Ya está en camino a un lugar donde estará protegido, lejos de usted». El hombre apretó los dientes, pero antes de que pudiera responder, se escuchó el sonido de sirenas acercándose. Hugo miró a su alrededor con frustración, mientras Javier aparecía en el umbral de la puerta con el teléfono en la mano. «Ya no estás al mando, amigo», dijo el hombre con una sonrisa tensa, «la policía estará aquí en cualquier momento». Hugo maldijo en voz baja y retrocedió hacia su coche. Sabía que había perdido esta ronda. Pero antes de marcharse, miró a Rosario con una expresión que mezclaba ira y respeto.
Esto no ha terminado, dijo, antes de subir al vehículo y desaparecer en la distancia. Lo cierto era que Javier había denunciado actividad sospechosa en el barrio, pero sin dar demasiados detalles. La patrulla que se acercó no encontró más que a 3 amigos, fingiendo charlar animadamente frente a una antigua casa. Horas después, Rosario recibió en un teléfono desechable, que habían comprado para hacer el acuerdo, la confirmación de que el cuadro había llegado al Museo del Prado. El conservador encargado le envió un mensaje breve, agradeciendo la entrega anónima y asegurándole que la obra recibiría el tratamiento que merecía. Por primera vez en días, la mujer sintió que podía respirar con tranquilidad. De vuelta en la casa, mientras recogía los restos de la caja donde había embalado el cuadro, se detuvo frente a un retrato pequeño de su madre que colgaba en la pared. Beatriz la miraba desde el marco con una expresión tranquila, casi enigmática. «Lo hice por ti, mamá», murmuró Rosario, acariciando el borde del marco, «tu legado estará a salvo». Javier y Elena, que observaban desde la puerta, se acercaron a ella. «Hiciste lo correcto», dijo la joven, colocando una mano en su hombro, «ese cuadro está donde pertenece». Rosario asintió, aunque una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Sí, pero más que eso, siento que finalmente entendí quién era mi madre. Era mucho más de lo que pensé, y ahora sé que siempre hizo lo que creyó correcto». El trío se quedó en silencio por un momento, cada uno reflexionando sobre lo ocurrido. Finalmente, Rosario sonrió débilmente y se giró hacia ellos. «¿Sabéis algo?», dijo, con un brillo en los ojos, «creo que estoy lista para vender esta casa. Es hora de empezar de nuevo». Semanas después, Rosario caminaba por las calles de Madrid, deteniéndose frente al Museo del Prado. Aunque no entró, se permitió un momento para admirar el edificio y pensar en el cuadro que ahora descansaba dentro de sus muros. Sabía que no había terminado con la historia de su madre, pero por primera vez sentía que había hecho las paces con su pasado. Mientras se alejaba, el sol de la tarde iluminaba su rostro y en su bolsillo llevaba la pluma blanca que había encontrado en la caja del sótano. Un recuerdo de Beatriz y del espíritu libre que siempre la había definido. Quizás nunca entendería todos los motivos detrás de las acciones de su madre, pero había elegido quedarse con el recuerdo de la mujer que la había amado y cuidado incondicionalmente. Y así, queridos amigos, llegamos al final de esta historia. Me ha encantado compartirla contigo, y espero que a ti te haya gustado escucharla. No olvides suscribirte y darle un me gusta para seguir trayéndote relatos de bondad, amor, gratitud y esperanza. Déjame un comentario si te ha gustado. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima historia.